Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. A través de este video, junto con mis compañeras, presentaremos el sistema de pensión. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se propone? Todos sabemos lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019, donde se marcó un antes y un después. Hubieron muchas protestas en donde se mostró el descontento del país a lo largo de todos estos años. Las diferentes demandas que se exigen a través de las manifestaciones se ven reflejadas en los diferentes carteles. Uno de estos carteles dice no más AFP, pero ¿de dónde viene esto? ¿Dónde comienza? El sistema de pensiones es un mecanismo de protección social para proveer ingresos de las personas que pierden su capacidad de autogeneración, es decir, que estas personas ya no generan más ingresos. Esto se debe a tres factores. Uno, el primero es porque están en edad avanzada, es decir, que los hombres ya cumplieron 65 años y las mujeres ya cumplieron los 60. Otro, porque fallece la persona que era la principal fuente de ingresos de una familia o por discapacidad. En los años 20 se estableció una modalidad de reparto. En cambio, en 1980 se estableció otro sistema. Pero cabe destacar que el sistema actual ha sido sumamente criticado durante muchos años y sobre todo por el estallido social. Es por esto que vamos a ver las diferencias entre el sistema de reparto y el sistema actual, donde rige la institución las AFP para el sistema actual y en cambio para el sistema de reparto era el Estado el que se veía involucrado, ya que gestionaba y definía los montos y además repartía esos montos que estaban en un fondo común que eran establecidos por los propios trabajadores esas condiciones. El sistema de reparto también está involucrado en las cajas previsionales. El Estado no interviene en el sistema actual, pero sí rige las reglas y verifica que se cumplan. En el sistema de reparto se pedía un 20% del monto, en cambio en el sistema actual se exige un 10% de los ingresos de la persona que cotiza. La propiedad del fondo en el sistema de reparto no es del trabajador, sino que más bien dicho era de un fondo común, en cambio en el sistema actual son del cotizante, son propias. El monto dependía de la caja de previsión que se era involucrada en el sistema de reparto, en cambio acá el monto depende del ingreso. El financiamiento era 30% del Estado más la caja y eso hacía el fondo común en el sistema de reparto. En cambio en el sistema actual, que son las AFP, son tres pilares, el ahorro obligatorio, el voluntario o el pilar solidario. En el sistema de reparto había una brecha entre los hombres y mujeres y dependía de la caja también de dónde se estaba. Y en cambio las AFP es para todos los que están afiliados, que están cotizando y tienen un mismo beneficio, independiente del ingreso. El rol que cumple la persona es pasivo, es decir, que dependía de los demás, el fondo común, la ganancia que se iba a tener. En cambio la AFP es un dueño activo, que es propio de sí mismo. Y además en las AFP existe un reajuste, no en el sistema de reparto. Que rige en Chile es la administradora de fondos de pensiones, o más conocidas como AFP. Esta es un mecanismo de financiamiento de carácter individual debido a los ahorros de personas para costear su pensión futura, es decir, cuando se deja de trabajar, ya sea por vejez o por invalidez. Esta es una institución privada creada por José Piñera y rige bajo la Ley 3500. A comienzo de la institución regían 12 administradoras, las cuales se fusionaron y quedaron 6, que son las AFP Capital, Modelo, Habitat, Cuprun, Plan Vital y Provida. Cuando uno ingresa al rubro laboral, se le afilia inmediatamente a una AFP ya establecida. Pasando 2 años, uno ahí se puede cambiar de AFP y cuantas veces uno quiera. Y además esto es porque distintas AFP entregan distintos beneficios, de las cuales ya sea se cobra una comisión diferente o se otorga una mejor atención. Por otro lado, esta AFP es de sistema universal, ya que todos tienen derecho a ahorrar. Y es uniforme porque los requisitos para recibir la pensión son dados a conocer para todos, o sea que todos se informan por igual. Finalmente,
Las AFP rigen solamente para las personas civiles, ya que para las instituciones tales como Carabineros, Fuerzas Armadas y Policía de Investigaciones rigen por DIPRECA y CAPREDENA, que son sistemas de reparto, es decir, que era el sistema anterior. En cambio, los civiles fueron bajo las AFP, bajo el régimen militar donde se estableció. ¿Qué es lo que tenemos? Actualmente las AFP funcionan con el dinero que bajan todos sus usuarios. Este dinero es llamado cotización previsional y se deposita en una cuenta de capitalización individual. Estos pueden ser obligatorios y o voluntarios. Actualmente todos los trabajadores dependientes e independientes deben cotizar un 10% de sus remuneraciones imponibles. Estos aportes se acumulan mientras se es un trabajador activo, más la rentabilidad que se obtiene del fondo elegido, hasta que se cumple la edad legal para luego solicitarle una pensión. En el caso de los hombres, 65 años y en el caso de las mujeres, 60. Puede ser antes si se cumple con algunos de los requisitos estipulados por las distintas entidades. La AFP analiza distintas acciones financieras en el mercado de valores que estime conveniente, siempre que estas operaciones se marquen dentro de la ley y las normas para incrementar el valor de la cotización de sus afiliados. Es decir, la entidad hace crecer el dinero que se mantiene invirtiéndolo en instrumentos financieros que entregan a esos ciudadanos distintos tipos de rentabilidad. Este dinero está separado del patrimonio de la AFP debido a que se es siempre dueño de su inversión, ya que la AFP solo lo administra. Como todo servicio, existe un costo de administración. Para el caso del trabajo obligatorio es 1,44% del sueldo imponible mensual. Y para los trabajos voluntarios, el costo es un porcentaje sobre el saldo administrado que se tenga. ¿Cómo se regulan las AFP? Las AFP son supervisadas y controladas por la Superintendencia de Pensiones, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Previsión Social. Estos regulan, supervisan y cuidan que exista una garantía en los montos del fondo de pensión en caso de la cesación de pago o quiebra de alguna de las AFP. Existe, por otro lado, una garantía de pensión mínima en el caso de que los montos de la cuenta no alcancen o los fondos se agoten. La pensión mínima cubre la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia. ¿Quiénes pueden cotizar en una AFP? Todas las personas pueden cotizar en una AFP, ya sea de forma obligatoria o voluntaria. Estos pueden ser trabajadores, dependientes, independientes o afiliados voluntarios. En el caso de estos últimos, son quienes no hacen actividades pagadas, pero de todas formas quieren obtener beneficio del sistema. Un ejemplo de esto son las dueñas de casa. ¿Qué es lo que se propone? Se ha propuesto desde el Gobierno de Chile una reforma de pensiones la cual apunta a que todos los chilenos tengan una mejor jubilación, se reduzca la brecha entre hombres y mujeres y ningún pensionado viva bajo la línea de la pobreza. Esta es la nueva reforma de pensiones, la cual incorpora un nuevo programa de cotización y cambios de la AFP. Las propuestas del nuevo sistema de pensiones. Primero existirá el fortalecimiento del pilar solidario. Con la reciente aprobada ley, se aumentará en 55.101.000 pesos la pensión de los mayores de 80 años. Recordar que el Pilar Solidario es un grupo de beneficios entregados por el Estado para apoyar a quienes más lo necesitan. Otra propuesta será incrementar el ahorro previsional personal. Será un programa de ahorro personal administrado por la AFP y por el CAS. El cambio será un aumento de 3%, de ese 6%, con cargo al empleador, el cual será administrado por una entidad pública. También se incorporará un fondo solidario. Se agregará un nuevo fondo de ahorro solidario financiado por el empleador y administrado por una entidad pública. Este fondo asegura que el beneficio será de al menos 2 UFs para los hombres que hayan cotizado más de 12 años y 2.5 UFs para las mujeres que hayan cotizado más de 8 años. Otras 4 propuestas serían asegurando la participación de los afiliados, autorizando nuevos actos sin fines de lucro, reduciendo las comisiones cobradas y ajustando periódicamente los parámetros del sistema. También van a haber varios cambios en las AFP, como la participación de los afiliados, fortalecer vínculos entre resultados para afiliados y AFPs, ajustes a los parámetros del sistema y mesas de trabajo. Todos estos cambios y todas estas propuestas fueron causados por el estallido social, el cual mi compañera le habló al inicio de la presentación. El sistema de pensiones en Chile ha sido fuertemente criticado en los últimos años. Tras la investigación realizada en el curso, decidimos encaminar el análisis crítico en los siguientes 5 puntos. En primer lugar, apuntamos a la desigualdad que afecta a los pensionados. Las cantidades de dinero percibidas por los beneficiarios mes a mes es ridículamente baja en función a las cantidades de años que se ha cotizado en estas entidades y las utilidades que se han generado las mismas. El segundo punto es la entrega total de fondos.
Hoy en día, las AFP se niegan a hacer entrega total o parcial de la suma de ahorros provisionales existente en la cuenta de un beneficiario. Esto es una medida que afecta directamente a todos y todas quienes quieran sacar sus ahorros con el fin de invertirlos o, en el peor de los casos, retirar sus fondos para salvar sus vidas pagando un tratamiento médico u operación. El tercer punto es el otro sistema previsional existente únicamente para Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, ya que ellos se encuentran dentro del Plan de Sistema de Seguridad Social, CAPREDENA y PRECA. Se han hecho estudios que muestran que las jubilaciones y pensiones de vejez promedio que pagan en CAPREDENA y PRECA son casi 5 veces las que se obtienen al estar en una AFP. Además, se genera una gran indignación cuando se sabe que el Estado de Chile es quien destina casi 2.000 millones de dólares para pagar la jubilación de los uniformados. Ellos realizan un retiro temprano, teniendo la opción de jubilar a edad mucho menor que los civiles, y eso causa indignación en la población. En cuarto lugar, se encuentra la falta de responsabilidad de la AFP en caso de pérdidas. Esto quiere decir que las AFP no se hacen cargo cuando se hace una mala inversión. Las AFP toman el dinero de las cotizaciones previsionales y la invierten en diferentes fondos. Cuando la inversión es mala, cada beneficiario debe tomar la pérdida como suya y ve reducido su fondo de jubilación. Pero en caso de que sea buena, las pensiones se mantienen y no aumentan. El quinto punto y último son las llamadas lagunas previsionales. Estas se pueden generar por 3 diferentes puntos o opciones de que ocurran: periodo sin trabajar, ser un trabajador independiente y no cotizar, o porque tus empleadores no pagan las cotizaciones al AFP. No existe un sistema o programa destinado especialmente a quienes poseen lagunas, y las lagunas pueden producir incluso que se obtenga la mitad de la jubilación que se debería obtener al haber trabajado. Hay mucha gente que tiene lagunas previsionales por dedicarse al trabajo doméstico o el cuidado o asistencia de algún familiar en situación de discapacidad, y no se le entrega no hay nada, un sistema o algo que los ayude a cubrir esas lagunas y darle una jubilación como corresponde. La relación de los recursos humanos con el sistema de pensiones recae en que el Departamento de Recursos Humanos de una organización tiene que mantener contacto con las personas dentro de la misma. Estas personas viven con la incertidumbre de cómo hacer su pensión al momento de jubilarse, además de mostrarse descontentos e inconformes con el sistema. Por lo que hemos mencionado durante todo el trabajo, sobre todo en nuestro análisis crítico. Como el área de recursos humanos es el que se encarga de las remuneraciones de la empresa, ellos deben realizar no solo el pago por las horas trabajadas o los servicios prestados, sino que también deben realizar las cuentas y hacer el pago de las previsiones y cotizaciones de cada colaborador. Esto quiere decir que son ellos los responsables de que no existan lagunas previsionales o algo que pueda afectar la futura pensión de los trabajadores que hoy se encuentran en la empresa. En segundo lugar, se encuentran los vínculos. Muchas empresas o instituciones en sí generan vínculos exclusivos con alguna AFP y dan de esta forma beneficios a sus trabajadores y se ven beneficiados ellos de alguna otra forma. Entonces, los vínculos existentes hacen que el área de recursos humanos tenga que sí o sí, al momento de firmar contrato, también alinear a las personas con esta AFP con la que hay un convenio o lo que estimen conveniente. Con esto concluimos la presentación de sistemas de pensiones, qué es lo que tenemos y qué es lo que se propone. Muchas gracias por vernos.